Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 8 de marzo del 2022. Es un gran día para la presentación de nuestro curso y sobre todo de las primeras lecturas del mismo. Estamos hablando del curso Teoría Sociológica 2 que imparto en la UAM Azcapotzalco en esta nueva modalidad híbrida. Es un curso donde el programa oficial nos dice que revisemos a los principales pensadores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que en Alemania van a contribuir a la fundación de nuestra disciplina. En el diseño de este programa he decidido incorporar algunas perspectivas que no están presentes en el programa oficial y en ese sentido el contenido sintético del programa tiene que ver con 4 temas y con una introducción. En la introducción justamente vamos a revisar qué es el canon en la sociología y por qué en ese canon, en estos referentes, en estos textos, en estos autores que generalmente identificamos como aquellos que nos dan cierta identidad disciplinar, ¿por qué no están mujeres? ¿Por qué no están pensadoras, fundadoras, clásicas de la sociología? Un primer tema va a tener que ver entonces con la incorporación de las socialistas en Alemania, sobre todo pensando en Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, dos autoras que por lo demás son muy significativas el día de hoy, como quiero presentarles más adelante. Y en el tema 2 vamos a ver a Max Weber del análisis sociohistórico al problema de la acción social. En el tema 3 vamos a ver a Georg Simmel y su plan programático para una sociología relacional, una perspectiva que por lo demás ha sido ampliamente recuperada en discusiones recientes de la teoría sociológica contemporánea. Y finalmente vamos a cerrar con otra autora fundamental que comparte contexto, comparte época, comparten espacios inclusive y se conocen entre sí, como es Marianne Schnitter-Weber, que con su obra también va a contribuir a plantearnos el papel de la mujer en el mundo moderno. Eh, Había sido conocida durante mucho tiempo como la esposa de Max Weber, pero recientemente se ha destacado justamente la relevancia y el peso de esta autora por sí misma, como también vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, este es el contenido sintético de nuestra materia y la introducción es justamente, o algunos de los objetivos de la introducción es justamente lo que vamos a discutir el día de hoy. No sin antes, pues, señalar la relevancia de este día, el 8M, el 8 de marzo es un día conmemorativo, es un día donde se conmemora la reivindicación de derechos de las mujeres, mejor conocido como el Día Internacional de la Mujer, o también Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y pues dos de las autoras que vamos a revisar en esta materia, Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, fueron justamente quienes con muchas otras autoras, con muchas otras activistas, impulsaron justo una fecha conmemorativa para las reivindicaciones de las mujeres, tanto en el plano de lo económico como en el plano de lo político. No es casual que sea justo en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se celebra en Copenhague en 1910, donde Clara Zetkin hace un llamado para celebrar cada año las reivindicaciones de las mujeres y sobre todo de la lucha de las mujeres trabajadoras. Se declara entonces como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero se conjuga con muchos otros momentos históricos, la huelga y la tragedia de mujeres que en 1911 murieron quemadas en Nueva York tras un proceso de huelga y de demandas laborales y muchos otros acontecimientos históricos que, bueno, van a hacer que el 8M quede como un día conmemorativo, ¿no? En 1977 la ONU lo va a declarar como Día Internacional de la Mujer,
pero bueno, tener en cuenta su origen histórico y todos los acontecimientos que van a contribuir a que el 8M sea un día tan significativo, tiene mucho que ver con parte del objetivo de esta materia y del objetivo de esta sesión, ¿no? Como les decía, pues bueno, uno de las cuestiones que yo quisiera plantearles aquí es cuestionarnos el canon de los clásicos, ¿no? Una cuestión que no es nueva, ¿no? La podemos identificar desde lo que Jeffrey Alexander denominó como la despersonificación de los clásicos a finales de los años 50, principios de los años 60 en la sociología, pero recientemente ha tenido cada vez más vitalidad este cuestionamiento al canon de los clásicos, de estos autores, de estos textos, inclusive de estas imágenes, de estas fotografías que nos hacen identificarnos como parte de una comunidad disciplinar, ¿no? Y se han señalado al menos dos cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en este libro se señala que ese canon tiene como dos características, ¿no? Es fundamentalmente eurocéntrico y además androcéntrico, ¿no? Eurocéntrico porque sin duda hay una relación recursiva en términos de Giddens de la modernidad y la sociología, es decir, la modernidad que tiene sus orígenes en Occidente, va a tener como hija la sociología y la sociología va a pretender analizar esta modernidad. Entonces no es casual que los referentes del canon sean europeos, sean norteamericanos, lo que hoy denominaríamos autores del norte global, ¿no? Sin embargo, se ha cuestionado que muchos otros autores en otros contextos, autores no blancos también, contribuyeron de manera significativa a la fundación de la sociología y la fundación de las primeras teorizaciones sociales sobre el surgimiento y las tensiones de la modernidad. Y por otro lado, algo que nos compete también directamente en este curso, se ha señalado lo que en este caso estos autores llaman el carácter androcéntrico de la teoría sociológica, es decir, el silenciamiento de mujeres, de teóricas sociales, de fundadoras que también con su obra y con sus análisis contribuyeron significativamente a la fundación de la sociología y que han sido marginadas en la historia de la sociología. Este debate, esta crítica, esta recuperación de autores y de autoras, también digamos, la podemos identificar en el marco de las coordenadas de otro debate que no se circunscribe solamente a la sociología, tiene como un impacto en otras disciplinas del conocimiento, y que está asociada con lo que se conoce con las epistemologías feministas, este conjunto de autoras, de perspectivas, filósofas, biólogas, sociólogas, que sobre todo han cuestionado a la epistemología tradicional y han puesto sobre la mesa de discusión el papel de las mujeres como agentes de conocimiento, es decir, el papel de las mujeres no solo como receptoras de conocimiento, no solo como objetos de conocimiento, sino su papel como sujetos de conocimiento. Estas perspectivas, sobre todo en voces como la de Sandra Harding, una epistemóloga feminista fundamental en estos debates, pues ha señalado cómo de manera sistemática, históricamente, el trabajo académico e intelectual de las mujeres ha sido permanentemente ignorado, minimizado o en casos extremos apropiado sin otorgarle el crédito que sí se tendría del trabajo masculino, y de ahí la necesidad de traer a colación a estas discusiones por parte de la epistemología feminista, que insisto,
no necesariamente se circunscriben solo a la sociología, sino forman parte de otro debate, pero que en el contexto de lo que estamos discutiendo el día de hoy tienen gran relevancia traerlas a colación. Todos estos movimientos, entonces, todos estos movimientos intelectuales nos obligan justamente a repensar la historia de la sociología. Es decir, esta crítica a la invisibilización o en su caso también la eliminación de las fundadoras de la sociología y la teoría social, pues nos obligan justamente a repensar esta historia de la sociología y de la teoría social, y ha habido grandes esfuerzos en diferentes contextos en nuestro propio país. Vamos a revisar algunos textos de las autoras que han traído a la mesa de discusión este debate. En esta materia vamos a ver algunos de estos textos, pero bueno, son estas coordenadas entonces las que nos obligan a replantearnos nuestra manera de enseñar sociología, nuestra manera de presentar a los clásicos de la sociología. Y bueno, en ese sentido es que decidí que una de las primeras lecturas de esta materia tuviera que ver con este libro fundamental, Fundadoras de la Sociología y la Teoría Social, 1830-1930, editado por Patricia Lengerman y Gillian Nibruch. Es un texto que se publica en 1998 en inglés, y que recientemente, antes de la pandemia, en 2019, se traduce al castellano por el Centro de Investigaciones Sociológicas de Madrid. Y bueno, este texto lo presenta Teresa González de la Fe, que es una de las lecturas que quedaron pendientes para revisar el día de hoy. Y vamos a revisar también el primer capítulo de Lengerman y Nibruch. Entonces, bueno, lo que quisiera decir de este texto en general también es que pues es un texto fantástico, ¿no? Donde hay diversos capítulos relacionados con estas figuras relevantes de la fundación de la sociología, que tienen que ver con una presentación, una breve semblanza biográfica, un análisis de sus propuestas sociológicas y algunos fragmentos de la obra de estas autoras, ¿no? Que son diversas autoras, más de 15 autoras, ¿no? En esta materia vamos a revisar la presentación, el primer capítulo y el capítulo que está relacionado con la obra de Marianne Weber. Más adelante, en su momento, la vamos a revisar, pero bueno, ustedes ahí tienen ya el libro completo para que lo revisen constantemente, ¿no? Teresa González de la Fe es una socióloga española. Ella tiene un proyecto con otras colegas sumamente interesante que se llama Pioneras de la Sociología. Tienen muchos recursos digitales que ustedes también tienen acceso en el programa, es decir, están las ligas a estos materiales. Y bueno, hace una magnífica presentación de esta obra, como ustedes pudieron ver, donde nos dice algunas cuestiones que me interesa destacar, ¿no? Ella lo que nos dice es que, bueno, este es un libro sobre teoría sociológica y también sobre historia de la sociología. Y lo que nos plantea a mí me parece de gran relevancia, porque lo que nos dice es, bueno, este no es un libro necesariamente de teoría sociológica feminista, pero sí es un libro de historia feminista, es un libro, es una historia feminista de la sociología, ¿no? El libro en sí mismo es una historia feminista de la sociología, porque se elabora a partir de ciertas preocupaciones del feminismo. Teresa González de la Fe nos recuerda que el feminismo es un movimiento político que va a estar interesado en la crítica a todas las condiciones de desigualdad
que hace que las mujeres se encuentren en un papel subordinado en diferentes ámbitos de la vida, y que en ese sentido el feminismo como movimiento político se ha valido de diferentes ideologías intelectuales, ¿no? Tanto liberales como comunistas, como socialistas. Es decir, por eso hoy día podemos hablar no de el feminismo, sino de los feminismos. Teresa González de la Fe lo que nos dice es, bueno, en el marco de estas preocupaciones, este libro parte de coordenadas propiamente feministas en la medida en que se pregunta respecto al canon, ¿dónde están las mujeres? Si están las mujeres, ¿de qué manera aparecen las mujeres en la historia de este canon? Y si no están, ¿por qué no aparecen? ¿No? Entonces lo que nos dice es una historia feminista de la sociología porque parte de estas coordenadas intelectuales y nos va a presentar a mujeres que muchas de ellas se autodenominaban feministas y muchas otras, sus preocupaciones pues trascendían el problema de propiamente las mujeres, ¿no? Estaban asociadas, por ejemplo, con preocupaciones sobre la infancia, sobre el racismo, sobre la inmigración, ¿no? Entonces, bueno, este señalamiento de Teresa González de la Fe me parece como sumamente relevante de traerlo a colación. El primer capítulo, ya de la mano de Lengerman y de Nibruch, se titula justamente Presentes en la creación, mujeres en la historia de la sociología y la teoría social. Y ellas, como ustedes vieron, nos señalan la necesidad de reivindicar tres cuestiones. Primero, ellas lo que nos plantean es que las mujeres siempre se han implicado significativamente en hacer sociología, ¿no? Que no es que en ese momento de creación de la sociología no hubiese mujeres, ¿no? Sino que las mujeres siempre se han implicado significativamente en hacer sociología, que las mujeres siempre han realizado contribuciones distintivas y relevantes de la teoría social, es decir, que su obra no son obras menores, no son argumentos con un alcance, digamos, mediano, sino son argumentos con un gran alcance analítico para la fundación de la sociología, y además que las contribuciones de las mujeres a la sociología y la teoría social se han excluido del registro de la historia de la sociología. Es decir, hay aquí también una necesidad de poner sobre la mesa de discusión una relación constitutiva del conocimiento, que es la relación conocimiento-poder, ¿no? Y nos van a hablar de una política de exclusión o de eliminación de las mujeres fundadoras en la sociología y en la teoría social. Eh, las autoras entonces lo que nos plantean también es ¿qué historia conocemos entonces de la sociología? Porque ellas lo que nos dicen es pues una manera en que una disciplina socializa a sus nuevos miembros es contándoles su historia, ¿no? Es decir, diría Pierre Bourdieu, hay una inculcación pedagógica en términos de temas, en términos de autores, en términos de metodologías, en términos de técnicas, ¿no? Cuando nos habla Bourdieu del oficio del científico, nos dice, bueno, hay una inculcación de un hábitus, ¿no? Una inculcación pedagógica de un hábitus. Y entonces es muy interesante relacionarlo con esto que nos plantean Lengerman y Nibruch, porque lo que nos están diciendo es, bueno, la sociología, ¿no? Como disciplina, pues socializa a sus nuevos miembros contándoles una historia de sus orígenes. De ahí la relevancia que tiene el canon, que como hemos dicho, el canon son esa serie de autores, de textos, de fotografías, de bustos, ¿no? Que van a tener un rango privilegiado, diría Alexander, frente a otros textos contemporáneos, porque van a formar parte de estos elementos que nos permiten constituirnos como una comunidad disciplinar. Estas autoras entonces lo que nos dicen es, ojo, porque en esa historia no están las mujeres que contribuyeron a la fundación de la sociología. Y ellas lo que se preguntan es,
se invisibilizaron a estas mujeres o se suprimió a estas mujeres. Y esto es como muy interesante porque ellas dicen, no, no se les ha suprimido, se les ha eliminado, porque la invisibilidad es justamente no ser vista, ¿no? Es como si nunca se hubiese sabido de su presencia, como si hubiesen pasado desapercibidas en el momento en que se estaba llevando a cabo la fundación de la sociología en diferentes regiones, ¿no? Y lo que ellas dicen es, no es el caso, eran mujeres sumamente conocidas y reconocidas. El caso de la no presencia de fundadoras en el canon de la sociología es un claro ejemplo de eliminación más que de invisibilidad, ¿no? Ellas nos dicen, es un claro ejemplo de eliminación porque en ese hecho de ser suprimidas de los textos, de los manuales de sociología, ¿no? Pues podemos tener como contraargumento justamente el hecho de destacar que no eran unas desconocidas, eran figuras públicas sumamente reconocidas, que además crearon teoría social e hicieron sociología en la misma época y en el mismo lugar que los padres fundadores, que los conocidos como padres fundadores, que además sus contemporáneos, estos padres fundadores, las reconocieron ampliamente, ¿no? Veremos cómo en el caso, por ejemplo, de Georg Simmel y Marianne Weber, que eran grandes amigos, pues también había un reconocimiento de Simmel, de Marianne Weber, como una par con la que llevó a cabo discusiones sustantivas respecto a la cultura masculina, ¿no? Y además no eran autoras que con sus trabajos se pudiese llegar a afirmar, bueno, en este texto hay algo que pudiese relacionarse con la sociología, sino eran autoras que actuaron como miembros de una comunidad sociológica, es decir, trabajaron contratadas como sociólogas, fueron miembros de asociaciones sociológicas, por supuesto nunca llegaron a ocupar cargos de presidencia, ¿no? De alguna asociación sociológica, pero sí fueron miembros activos de asociaciones sociológicas, escribieron y publicaron en revistas sociológicas y además se autoidentificaban como sociólogas, ¿no? Su propia autoidentificación tenía que ver con nuestra disciplina. Un caso como muy relevante de este conocimiento y reconocimiento intelectual y público es nada más y nada menos que el caso de Jane Addams, ¿no? Una socióloga norteamericana sumamente fundamental en la escuela de Chicago, que llegó a ser nada más y nada menos que Premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, no solo era conocida, sino reconocida mundialmente, ¿no? Ella trabajó sobre todo, es muy interesante porque algo que caracteriza también a estas autoras, como nos dice el texto, es que no solo tenían un compromiso intelectual sumamente fuerte, sino también tenían un compromiso social, eran activistas destacadas. Y en el caso de Adams, pues bueno, trabaja a favor del voto femenino, del pacifismo, ¿no? De garantizar los derechos a los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a Chicago. Ella funda una casa de refugio para los inmigrantes con un plan pedagógico sumamente interesante como es la Hull House, ¿no? Que actualmente es un museo en Estados Unidos, en Chicago. Y es una autora sumamente interesante. Ella tiene un libro en castellano que se llama El largo camino de la memoria de las mujeres. Es un texto que en algún momento hemos llegado a revisar en Teoría Social 3, ¿no? Donde habla de cómo las mujeres inmigrantes, ¿no? Eh, construyen su memoria a partir de la experiencia del sufrimiento, ¿no? Y van construyendo referentes significativos, ¿no? Llega a hablar del bebé diablo, ¿no? Una especie de fantasma que decían que se aparecía en la Hull House, pero
digamos, desmenuza como todos estos elementos significativos que rodean esta figura. Es una autora sumamente relevante, ¿no? Y bueno, ella era una pensadora y activista de gran relevancia y de un alcance de reconocimiento que pues ganó nada más y nada menos que un premio Nobel de la Paz, ¿no? No era una autora desconocida, era además respetada por autores que sí leemos, ¿no? Como George Herbert Mead, Robert Park, ¿no? Ernest Burgess, ¿no? El autor de la teoría de los círculos concéntricos para explicar la ciudad. La respetaban mucho, pero fue eliminada de la historia de la sociología. Otro caso, sin duda, es el de Harriet Martineau, ¿no? Que ha pasado a la historia como la traductora de Comte al inglés, ¿no? Que por cierto, Comte estaba muy agradecido con esa impecable traducción que hizo del curso de filosofía positiva, pero que fue una autora por su propio peso, ¿no? Que el tiraje de sus libros en algún momento llegó a superar en ventas a Charles Dickens, ¿no? Que tenía una propuesta también para analizar las costumbres, ¿no? Era una conocedora de la economía clásica, ¿no? Y que también es como muy interesante que el nombre, la fotografía, la imagen de Augusto Comte, pues la tenemos como, es un referente familiar, incluso desde la preparatoria, no así el caso del rostro y de la obra de Harriet Martineau, ¿no? Entonces aquí hay otro caso también de eliminación de una de las pensadoras fundamentales en la fundación de la sociología. Estas autoras reconocen, pues, como hemos señalado, una serie de autoras, sobre todo en el campo de la sociología estadounidense, aunque recuperan algunas otras autoras europeas, pero también está el caso de Anna Julia Cooper y Ida Wells Barnett, ¿no? Que son autoras que se adelantan a lo que hoy día en el feminismo se conoce como el análisis interseccional, que es justamente pensar en las condiciones de desigualdad que no están relacionadas solamente con una variable, sino justamente con la intersección de diferentes variables como el género, la raza y la clase social, ¿no? Y estas autoras se adelantan justamente a estas perspectivas hoy día contemporáneas. Inclusive estas autoras, Lengerman y Nibrook, señalan que en ambas autoras hay toda una teoría del conflicto no marxista sumamente relevante a recuperar, ¿no? Sobre todo ellas lo estaban pensando en el marco del racismo americano de su época y fueron pues pensadoras intelectuales y además grandes activistas, ¿no? Está también, pues sin lugar a dudas, el caso de Marianne Schnitter-Weber, ¿no? Que conocemos por la biografía que hace de Max Weber, ¿no? Una biografía monumental de Max Weber, pero que, y también la conocemos por ser la editora de este texto, ¿no? Fundamental de Economía y Sociedad de Max Weber, pero que en sí mismo, pues Marianne Weber pesaba por peso propio, ¿no? Ella fue una líder del movimiento feminista alemán, sumamente relevante, tiene una obra impresionante sobre la posición de las mujeres en la legislación. Ella va a llegar inclusive a profundizar sobre la ética protestante y el papel de las sectas puritanas para justamente ser lo que va a posibilitar la libertad de conciencia como cuna justamente de los derechos de la mujer y como una posibilidad de resistencia frente a las autoridades externas, ¿no? Del lado de los dogmas del protestantismo, ¿no? Se va a profundizar en el marco de uno de los temas de Max Weber y va a ser una autora que además va a debatir de una manera muy interesante y sugerente con la perspectiva simeliana respecto a la noción de cultura masculina, como lo vamos a ver, ¿no? Vamos a detenernos más adelante en la historia y la propuesta de algunos de los pocos textos que se han traducido al castellano, ¿no? Y que tenemos justamente a la mano, ¿no?
Entonces, bueno, lo que nos plantean estas autoras es, bueno, ¿y por qué no están, o sea, por qué en nuestras facultades, en nuestros departamentos, ¿no? Pues sí podemos encontrar las fotos, ¿no? De Weber, de Comte, de Durkheim, pero porque hay pocas fotos de mujeres, ¿no? O sea, ya no digamos solo las fotos, sino los textos. ¿Dónde están estas mujeres, ¿no? Y bueno, lo que nos plantean estas autoras, pues es una relación muy interesante entre género y conocimiento, ¿no? Ellas lo que nos dicen es, pues sin duda se llevó a cabo una doble política de exclusión que tenía que ver que tiene que ver primero en términos analíticos, ¿no? Con una política de género, relacionada con la relación de la ciencia con una cultura masculina y segundo con una política de conocimiento que sobre todo tenía que ver con cómo se llegó a definir en algún momento la misión de la sociología y el rol de los sociólogos y en esas definiciones las mujeres quedaron excluidas, ¿no? Entonces, ellas lo que dicen es veamos en qué consistieron estas dos políticas, ¿no? Y empiezan justamente con una política de género que dice, esto nos permite explicar que esta eliminación se llevó a cabo justamente por que se les fue restando autoridad a estas contribuciones de las mujeres en una cultura hecha por hombres fundamentalmente, ¿no? Es decir, en términos de, también, por ejemplo, lo podremos pensar en términos burdianos, ¿no? Hay un campo de establecidos y marginados, pero donde las políticas de género tienen muchísimo peso también en esta, digamos, jerarquía de quienes logran acumular determinado tipo de capital científico en detrimento de aquellos que no lo logran, ¿no? Entonces hay una política de género y para explicar esa política de género es muy interesante porque estas autoras recurren a la fenomenología de Alfred Schutz, ¿no? Es una recuperación bien interesante de Schutz. Porque lo que ellas señalan es, a ver, si tenemos en cuenta este esquema de Alfred Schutz respecto a cómo conocemos al otro, pues tenemos un esquema que lo que nos dice es que la capacidad que tenemos de conocer a una persona cuando estamos cara a cara, ¿no? En lo que Schutz denominaría la situación cara a cara, tiene que ver con que la otra persona se nos presenta, ¿no? De manera directa, es decir, Schutz hablaría de que existe una realidad social que está al alcance de nuestra experiencia directa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando compartimos el tiempo y el espacio con una persona, esa otra persona aparece como mi semejante y además, si bien no puedo conocer su experiencia, puedo conocer los significados que le da a su experiencia a partir de la comunicación y de un tipo de lenguaje que es tanto verbal como corporal, ¿no? Y si tengo dudas respecto a lo que esa persona está viendo, lo que esa persona está haciendo, le puedo preguntar directamente, ¿no? Entonces, en la situación cara a cara, hay esta capacidad de conocer al otro a partir de ese in situ que compartimos. Schutz lo que nos dice es cuando la persona se aleja, ¿no? Incluso dice, hay un momento en que dice, ¿no? Cuando va caminando la persona y de pronto la dejo de ver, ¿no? Cuando ya no comparto el espacio con ella, pero sigo compartiendo el tiempo porque sé que existe, que se bajó las escaleras, que se fue a otro lugar, que está en este momento en su casa escribiendo, que está en este momento en la calle caminando. El otro se convierte en un contemporáneo, ¿no? En el mundo de los contemporáneos y en ese sentido la realidad social es indirectamente experimentada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no conozco al otro por esa relación cara a cara, sino lo conozco a través de constructos mentales, es decir, lo conozco a través de tipificaciones. ¿Qué significa esto? De formas que me orientan para saber de quién se trata
qué es lo que hace, ¿no? Y que muchas veces estas tipificaciones pues son producto de primera mano, ¿no? O sea, yo conozco a la persona, sé lo que hace, sé sus funciones, a lo mejor inclusive no lo conozco directamente, es un anónimo, pero sé cuáles son sus funciones, tengo la expectativa social de lo que esta persona puede hacer. Y en ese sentido, pues bueno, el mundo de los contemporáneos se presenta entonces a partir o me es aprensible en términos de la conciencia a partir de ciertas tipificaciones. Schutz nos dice es cuando esos contemporáneos mueren, se convierten en predecesores, es decir, se convierten en estos referentes que estuvieron antes, ¿no? Antes de mí, es una realidad social entonces que me precede y los recordamos a partir de los artefactos, ¿no? Esto es como muy interesante para quienes recientemente hemos vivido experiencias de pérdidas de otros significativos, pues resultan muy relevantes esos objetos, ¿no? Objetos que quizá no tengan en lo absoluto un valor comercial, pero que para nosotros llegan a tener un valor significativo altísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice Schutz, recordamos a nuestros predecesores a partir de los artefactos. Y en el caso de los autores, de las autoras, de los intelectuales, una manera de recordarlos es a través de los textos, es decir, los textos, ¿no? Se pueden volver clave para tipificar a estos predecesores. Y de ahí que a veces estos textos, ¿no? Si se convierten en parte del canon, pues se garantiza como cierta reproductibilidad en términos de la recepción de sus obras a un mundo de sucesores, podríamos decir, ¿no? Las autoras, ¿no? Lengerman y Nybrook, lo que nos dicen es, bueno, ahora pensemos este esquema de Schutz relacionado con el problema del género, para explicar justamente esta política de eliminación, esta política de género de eliminación que vivieron las fundadoras de la sociología. Y lo que nos dicen es bien interesante porque dicen, si pensamos esto a partir del problema del género, pues lo que tenemos es que en la situación cara a cara, las mujeres siempre están presentes para la conciencia masculina, no como un yo tú, no como un yo semejante, sino como un yo otro, ¿no? O sea, los colegas masculinos, a pesar de reconocer su presencia, ¿no? Individual, siempre las veían como menos del ser, ¿no? Siempre les restaban autoridad. Eso, por ejemplo, es bien interesante, ¿no? En el texto se nos ofrecen algunos ejemplos de ello, como por ejemplo, cómo se realizan sus obituarios, ¿no? Y por ejemplo, fíjense cómo Ernest Burgess escribe a la muerte de Adams, le escribe un poema pero que trivializa muchísimo el efecto, el esfuerzo intelectual de Adams. Fíjense cómo dice Burgess con este poema, ¿no? Dice, Jane Addams, madre de los pobres y desesperanzados y de toda la humanidad, gran vecina de los pobres raramente agraciados por la compasión, la mirada de los niños en tus ojos, compasión, por la inhumanidad del hombre hacia el hombre, tu espíritu permanece para bendecir nuestro pensamiento y trabajo, ¿no? Es decir, es bien interesante, ¿no? Este es un fragmento del poema, pero es bien interesante porque dicen las autoras, pues es con este poema trivializa el logro intelectual de Adams porque está todo el tiempo enfatizando como una suerte de espíritu maternal, ¿no? Y en ese sentido, pues constantemente en esta cultura masculina se les va minimizando por el hecho de ser mujeres, ¿no? Hay comentarios también bien interesantes, por ejemplo, el que le hizo Alfred Marshall, el economista Alfred Marshall, a Beatriz Potter Webb, ¿no? Donde le dijo en algún momento,
Podría ser que mi mujer me leyera por las noches un libro tuyo sobre el movimiento cooperativo para pasar el rato, pero no le prestaría ninguna atención, ¿no? Entonces, bueno, hay comentarios en términos de que pues no deberían dedicarse a ello, ¿no? También está muy interesante la carta que le escribe Max Weber a Marianne, ¿no? Cuando ella le dice que si le puede mandar algunos libros, ¿no? Y él le dice que pues mejor debería labrarse un espacio en el ámbito de lo doméstico, ¿no? Le dice Weber a Marianne, le dice Max a Marianne, mi mente me dice que tendrás una posición más segura si no te centras en la esfera puramente intelectual y filosófica, sino en un dominio de actividad práctica, ya que en el ámbito intelectual yo tengo naturalmente mayores recursos, ¿no? Eso le dice Max a Marianne en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, cuando en la propia situación cara a cara hay un restarles autoridad y por supuesto que en el mundo de los contemporáneos, ¿no? Cuando pensamos en este nivel analítico del mundo de los contemporáneos, eh, esta autoridad se vuelve mucho más frágil, ¿no? Porque la mujer ya no está ahí para defender o para defenderse de esa tipificación que la está subestimando, ¿no? Hay un caso que quiero, antes de pasar al mundo de los predecesores, hay un caso que me interesa mucho recuperar, que señalan estas autoras, porque es un texto, es un caso así bien significativo, que es el caso de la norteamericana, también de la Escuela de Chicago, Florence Kelly, que bueno, ella fue una militante socialista también, ella fue nada más y nada menos, tradujo del alemán al inglés el libro de Engels, La condición de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Se carteaba con Engels, hizo una investigación muy fina sobre el caso de los niños en las fábricas y en algún momento le pide al presidente Roosevelt que la nombre inspectora de una fábrica y este le niega el nombramiento y porque dice que pues no cree que sea conveniente nombrarla a ella como mujer y nombra a otro hombre con mucho menos experiencia y todavía le dice busca a Kelly porque sabe más del cumplimiento de la legislación de las fábricas que cualquier hombre que conozca, ¿no? Nunca la ve cara a cara en una situación cara a cara, sino así desde el mundo de los contemporáneos dice, pues no la voy a nombrar porque pues no conviene tener a una mujer en un puesto así, pero pues sí búscala porque sabe más que nadie, ¿no? Entonces, lo que nos dicen estas autoras, ¿no? Que cuando la mujer es contemporánea, ¿no? Su demanda de autoridad se vuelve todavía muchísimo más frágil, ¿no? Y después cuando las mujeres fallecen, ¿no? Se convierten y se convierten en predecesoras, son subsumidas por ciertos supuestos del patriarcado, de una cultura masculina que las elimina justamente de los libros de texto, ¿no? Fue muy claro el caso de Jane Addams en los textos de la sociología, libros de textos de la sociología norteamericana. Y para ejemplo, podemos también poner justamente un caso que tiene que ver entonces ya no solo con una política de género, sino también con una política de conocimiento que definió también en gran medida cuál iba a ser la misión de la sociología y el rol de los sociólogos, donde se da justamente como un compromiso, una narrativa, ¿no? Que está asociada con el rol de un sociólogo neutral, comprometido con el rigor científico, versus una sociología crítica y activista, que también está ligada con el rigor científico y metodológico, pero que claramente se posiciona políticamente. Surge sobre todo a partir de los 30, ¿no? Una narrativa que en Estados Unidos que va a marginar entonces estas otras voces, ¿no? Eh,
y va a, podemos decirlo así, empoderar otras formas de hacer sociología, otras formas de hacer investigación sociológica, como fue en figuras del estructural funcionalismo, como Talcott Parsons, Robert Merton, ¿no? Y también del lado de la investigación empírica, como Paul Lazarsfeld. Esta entonces política del conocimiento pues va a tener una repercusión significativa en términos de la definición del canon. Sabemos por otras discusiones que la obra del 37 de Talcott Parsons, La estructura de la acción social, menos conocida por su subtítulo, ¿no? Un estudio en teoría social con especial referencia a un grupo reciente de intelectuales europeos, ¿no? Pues va a ser un texto canónico del que por lo demás aprendemos muchísimo en términos de niveles analíticos, en términos de realismo, de realismo analítico, ¿no? De razonamiento para pensar en diferentes dimensiones de lo social y de la interconexión de estos niveles, pero va a ser un texto muy significativo porque Parsons logra algo que no se había logrado hasta ese momento, que es hacer la síntesis de los que van a considerarse los padres fundadores de la sociología. Y en esa síntesis, ¿no? que Parsons identifica como su llamada tesis de la convergencia en la búsqueda de un modelo de acción que no se circunscribiera solamente al modelo de acción de la economía, ¿no? Y que pensara en el papel de los valores y el papel de la dimensión normativa del orden social, pues va a excluir a ciertos autores y va a presentar a otros, ¿no? Y que van a tener una gran relevancia en algún momento de la historia de la disciplina, ¿no? Va a presentar a Weber, va a presentar a Durkheim, va a presentar a Pareto, va a presentar a Marshall, que es curioso también que ni Pareto ni Marshall llegaron a formar parte del canon sociológico, no así el caso de Weber y Durkheim, ¿no? Hay muchos trabajos que también cuentan como en esta tesis de convergencia estaba Simmel y después se excluye a Simmel. Donna Levine tiene investigaciones fabulosas al respecto. Pero es como muy interesante pensar que cuando el paradigma parsoniano empieza a tener un cuestionamiento, sobre todo a finales de la década de los 50, principios de los 60, también está lo que Alexander ha denominado desparsonificación de los clásicos, es decir, la vuelta a ciertos autores, como por ejemplo Marx, ¿no? Como por ejemplo la revisión de la Escuela de Chicago, que había sido eclipsada por esta nueva perspectiva parsoniana. Y entonces, pues estos movimientos a lo que nos llevan es pues como a dos conclusiones con las que también finalizan el argumento de este primer capítulo estas autoras. La primera es que el canon es un constructo, ¿no? No tiene que ver con una evolución general, ni siquiera cronológica de los textos, sino que la definición de quiénes son los autores clásicos se va conformando a largo plazo por las generaciones y siempre hay un dejo de arbitrariedad en esta elección, ¿no? El estatus de quién es un clásico no siempre se da por sentado, aunque sí, por supuesto, hay una acumulación de capital en términos de ciertos autores, ¿no? Y por otro lado, que estas autoras lo que nos dice es, ojo, es necesario siempre poner a discusión la constitución del canon en la sociología, porque esto nos permite ver cómo el canon ha legitimado, ¿no? La marginación de las mujeres fundadoras y en ese sentido es necesario traerlas de vuelta. En esta línea es que entonces en nuestra siguiente sesión vamos a ver a una de las autoras que ha contribuido en nuestro país, en nuestro contexto, a replantearnos el papel de las mujeres en la sociología clásica con el texto El feminismo marxista y la sociología clásica de Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar. Es la lectura 2.1, que es la que les pido leer para nuestra conferencia del próximo viernes. Feminismo marxista y sociología clásica a las 12.
donde tendremos el gusto de contar con la presencia de Teresa Rodríguez de la Vega, que va a ser justamente la lectura introductoria a los textos ya directamente de Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin para las siguientes sesiones. Entonces, este número monográfico de la revista Acta Sociológica, La voz de las mujeres en la sociología clásica, es un texto, es un libro, es un monográfico sumamente relevante, ¿no? Es quizá uno de los textos representativos en nuestro país de cómo hay una recepción de este debate. Entonces, bueno, tienen también el texto ahí completo para revisar los textos de las otras autoras. Y con esto terminaría con las primeras coordenadas de análisis que iremos revisando puntualmente en lo que sigue de nuestras sesiones. Que tengan buen día. Nos vemos el viernes 11 de marzo por vía Zoom. Hasta luego.